Bueno, buenas tardes, casi buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este webinar organizado por la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, la SAVE. El webinar se titula El impacto de la gripe y la importancia de la vacunación antigripal en distintos grupos de riesgo. Como ustedes sabrán, nosotros estuvimos haciendo durante varios jueves desde abril, vivos de Instagram con diferentes especialistas para hablar de la gripe en los diferentes grupos. Entonces hicimos todo un recorrido. En general, cuando hablamos de la vacunación antigripal, hablamos de grupos de riesgo y no hacemos mucho detalle de cada uno, y el objetivo de este año era poder hilar un poco más fino y poder ver, bueno, por qué las personas con enfermedad cardiovascular tienen que vacunarse, por qué tienen más riesgo de enfermedad grave, lo mismo con enfermedad pulmonar crónica, cardíaca crónica, embarazadas. Bueno, un poquito esto fuimos haciendo durante distintos jueves, este recorrido, para poder, bueno, ver un poco el porqué de cada una de las indicaciones. Entonces, este webinar es un poco el cierre de este ciclo de vivos, ¿sí? Y bueno, nos acompañan hoy y después vamos a tener la oportunidad de intercambiar el doctor Ricardo Iglesias, que es cardiólogo, las doctoras, la doctora Micaela Amor, y creo que estaba también por ahí Carla Irarzábal de Médicas de Familia, que son obviamente especialistas en medicina familiar, el doctor Alejandro Videla, que es neumonólogo, la doctora Florencia Aranguren, que es diabetóloga, y la doctora Andrew Woldi, que es médica pediatra. Entonces, antes de empezar, lo que les vamos a decir es que obviamente tienen un botoncito de preguntas y respuestas para ir dejando ahí las preguntas que consideren pertinentes, que las vamos a ir contestando. Y en la primera parte vamos a invitar a la doctora Andreu Boldi, que es médica pediatra e infectóloga, es vicepresidenta de la SAVE, así que una gran compañera, una gran amiga con la cual es un placer estar todos los días, porque todos los días estamos en comunicación por una cosa o por otra. Bueno, va a hablar entonces Andrea, que es vicepresidenta de la SAVE, es miembro de la CONAIN, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, entre otras cosas, que son muchas y un montón de verdad, tiene un currículum extenso. También es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Litoral. Y Andrea nos va a hablar entonces de la vacunación antigripal actual, los lineamientos y las recomendaciones. Y una vez que termine la presentación de Andrea, sí vamos a todos y todas las especialistas prender nuestras cámaras para poder llevar a cabo la segunda parte del webinar. Así que no se olviden de dejar sus preguntas, y Andrea, todo tuyo. Bueno, súper gracias, un placer estar en este panel y vamos a compartir pantalla básicamente para actualizar un poco un tema que parece siempre muy reiterativo, pero que siempre necesita algunas aclaraciones. Bueno, solo para mencionar y no se asusten, estamos hablando de gripe o virus de influenza, y siempre recordar que esta es una familia de Orthomyxoviridae, de las cuales tenemos los tipos, que son el A, el B, el C y el D, y a su vez dentro de esos tipos tenemos subtipos que se clasifican por la hemaglutinina y la neuraminidasa, y los grupos más prevalentes que tenemos como integrantes de la circulación fuerte son el A y el B. Y en el B tenemos dos linajes, que son el Yamagata y el Victoria. Básicamente el C y el D no son para nosotros un problema por ahora en el hombre, y esperemos que en este mundo globalizado se mantengan así. Solo del lado de la derecha yo les coloqué la nomenclatura, y esto es importante para cuando uno quiere leer a veces las formulaciones de las vacunas, para comprender los tipos, el origen, la secuencia, el año de aislamiento y por supuesto la composición. Bueno, me detuve un poco en el impacto de gripe en la población pediátrica, porque sobre todo este tema se agendó mucho a partir del coronavirus. Recuerden que inicialmente nosotros suponíamos que los niños podían ser, como en la gripe, los vectores principales de la transmisión en la comunidad.
También recordar que las hospitalizaciones se dan sobre todo en dos extremos de la vida, en los menores de 1 año y en los mayores de 65, y que los niños tienen un impacto durante las epidemias de gripe, ya que del 10 al 40% se infectan. Y sobre todo recordar que no existe un modo clínico para diferenciar las infecciones respiratorias altas y bajas vinculadas con lo que circula sobre todo en el otoño-invierno, compartiendo ahora con SARS-CoV-2, con sincicial respiratorio, adeno, parainfluenza y gripe, la signosintomatología. Fundamentalmente es recordar que el impacto en esta población pediátrica, que después podemos discutir, es importante. Bueno, también marcar que básicamente esta controversia o esta dificultad que a veces existe en si vacunas de 3 componentes o vacunas de 4 componentes y el por qué, está vinculada con poder incorporar en la formulación de la vacuna las 2 linajes del virus B, y este rol de la influenza B se ve que se presenta en todos los grupos de edad, genera impacto igual que la influenza A, en general no causa epidemias o pandemias, es más estable con respecto a las formulaciones del A y sobre todo del H3N2, generalmente aparece al final de la temporada y es muy difícil predecir cuál va a ser el linaje que va a circular, y en algunos casos pueden circular ambos. Por eso existe una recomendación que seguramente en futuro se va a ir ayornando también a nuestro país, de incorporar esta posibilidad de los 2 linajes de influenza B en las formulaciones de las vacunas y avanzar hacia una vacuna de 4 componentes o tetravalente. Bueno, a mí me parece interesante siempre marcar una consulta que nos hacen, porque esta es una vacuna que a veces tiene un descrédito y que está vinculado con si realmente la vacuna nos va a proteger. Siempre hay que recordar que es una vacuna de aplicación estacional, por lo tanto, muchas veces uno se aplica la vacuna y con la incubación corta de 1 a 3 días que tiene la influenza, pudo haber estado incubando la infección, se vacuna y presenta cuadro gripal que es atribuible por digamos, el intervalo de tiempo, en general con la vacuna, pero ya uno estaba infectado. Por otro lado, recordar que la posibilidad de protección más fuerte o más potente a la influenza por la vacuna va a estar determinada por el macheo o la coincidencia entre lo que esté circulando con lo que esté incorporado en la vacuna. En este sentido, para este año, la vacuna del año pasado con su formulación no incluía el subtipo de H3N2 que tenemos actualmente, y como mucha tranquilidad, las 2 formulaciones, trivalente y tetravalente, contienen en este momento el H3N2 que tenemos circulando casi desde noviembre-diciembre del año pasado. Por otro lado, también es importante recordar que hay una inestabilidad en la formulación cuando se desarrolla la vacuna con el H3N2, y a veces el virus original que se seleccionó para la formulación de la vacuna puede tener algunos cambios que también alteren la protección, y finalmente que puede haber un cierto disconfort como efectos locales y muy pocos efectos sistémicos con la vacunación. Este es un estudio que nosotros hicimos en la provincia de Santa Fe y que a mí me gusta mucho porque también marca el mundo real. Uno siempre lee estudios nacionales o internacionales, pero aquí fueron los datos del 2015-2016 que marcan sobre todo esto que decíamos, el impacto en el menor de 1 año y el impacto también en los adultos mayores. Y esta me encanta porque hace referencia a por qué nos tenemos que apurar, por qué hay que acelerar la vacunación antigripal. Ustedes ven en verde lo que corresponde a las coberturas vacunales, y uno podría decir, qué maravilloso, llegamos casi al 90% en los niños de 2 años, pero fíjense que llegamos a fin de año con esa cobertura. Sin embargo, cuando estamos con el inicio de los casos, que es en color violeta, nuestras coberturas están en un 20-30%, con lo cual el acelerar la vacunación en las poblaciones de riesgo es muy importante. Y si analizamos 2 a 64 con factores de riesgo y más de 65, fíjense que lamentablemente en rojo están los muertos, y como ustedes ven, ocurren muertos, y la mayoría de esta población no accedió a vacunarse o no estaba vacunada porque la vacuna no llegó, porque hubo una demora y demás, y que las coberturas se logran también mucho más tarde, como ven ustedes aquí, pero no tienen este efecto de protección si nos anticipamos. Bueno, con respecto a embarazo y vacunación, ya hay muchísima evidencia, que quizá al principio no existía, de beneficio para la mamá
sobre todo la mamá tiene más riesgo de complicaciones por el estado fisiológico del embarazo, el crecimiento de la panza y la disminución de la capacidad torácica, y también la posibilidad de ingreso a internación, sobre todo en el segundo y tercer trimestre. Y por otro lado también las posibilidades de, beneficios para el feto, fundamentalmente porque se aumenta el riesgo de prematurez o incluso de abortos por los cuadros de influenza. Y es muy importante también el beneficio en el niño. Recordemos que estos niños van a nacer en este momento del año y los niños, por definición, al momento del nacimiento tienen una inmadurez del sistema inmune, de modo que recién se van a poder vacunar a partir de los 6 meses. Y esta transferencia fuerte de anticuerpos de mamá hacia el bebé logra sobre todo la reducción, como muchos estudios demuestran, sobre todo de un 48% de casos de gripe en los niños menores de 6 meses. Bueno, ¿la tenemos en calendario o no la tenemos en calendario? Si la tenemos en calendario, pareciera ser que hay como una oferta diferente, porque los niños y niñas concurren a vacunarse a los 6 meses y sin embargo no tenemos las mismas coberturas que con otras vacunas del calendario. Y por otro lado, existe una estrategia en Argentina desde hace mucho tiempo que está vinculada con la incorporación a partir de los manuales con lineamientos muy fuertes que tienen como propósito o como objetivo la reducción de las complicaciones de la internación y de la muerte por gripe a partir de grupos seleccionados que el Estado argentino ha priorizado, como son el personal de salud por riesgo de exposición, los niños entre 6 y 24 meses por riesgo realmente de influenza, las embarazadas en cualquier trimestre, las puérperas los primeros 10 días posteriores al nacimiento del bebé, las personas entre 2 y 64 con factores de riesgo que vamos a discutir profundamente y los mayores de 65 por la inmunosenescencia. Y me pareció interesante mostrarles que existen recomendaciones, sobre todo en la población pediátrica de distintas sociedades. Esta es una recomendación de la Sociedad Española de Pediatría, donde marca, ellos en un avance mayor, de circunscribir la vacunación al grupo de 6 meses a 2 años, pero avanzar hasta los 5 años, y esto está interesante para luego discutir en el intercambio si fuera de esta recomendación de vacunas gratuitas y accesibles hay una recomendación individual. Esta es una recomendación también de SLIPE, de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, sobre el avance hacia las cuadrivalentes y avanzar también para disminuir la morbi-mortalidad a partir de los 5 años. Y también esta es una recomendación de la Sociedad Argentina de Pediatría, básicamente en la misma línea. Bueno, solo mencionarles que en la formulación Argentina participa de enviar cepas a la Organización Mundial de la Salud para poder seleccionar cómo va a ser la formulación de las vacunas, y acá les presento las vacunas trivalentes de 3 componentes, 2 de A y 1 de B, y cuadrivalentes, 2 de A y 2 de B, con las formulaciones que tenemos. Solo marcarles que en Argentina por el momento tenemos formulaciones en base a huevo, embrión de pollo, y tenemos una formulación sobre todo a partir de cultivo celular, que existe disponible en este momento en el subsector privado a partir, digamos, de una vacuna tetravalente. Bueno, esto es la guía rápida de vacunación antigripal de este año del Ministerio de Salud y marca 3 puntos que pueden hacernos perder oportunidades para vacunar. El número 1, que hay distintas formulaciones de vacunación antigripal, pero si uno tiene una formulación pediátrica y tiene un individuo adulto, puede utilizar 2 pediátricas para el adulto. Si uno tiene formulación de adultos y tiene un niño que necesita una dosis de 0,25, puede usar la mitad, que se puede coadministrar con otras vacunas, incluso con vacunas COVID, que es muy interesante en este momento para primer refuerzo, que hay casi 14 millones de personas que aún no han recibido el primer refuerzo de COVID, y estamos ya avanzando sobre el segundo refuerzo. Y por otro lado, también marcar que aquellas personas que estén cursando la infección por COVID, al alta podrán vacunarse, y en el caso de los asintomáticos contactos estrechos, pueden vacunarse en este momento. Bueno, voy a marcar 3 situaciones de la práctica diaria que están vinculadas con las dosis. Atención, que nosotros vacunamos niños y hay formulaciones pediátricas que tienen distinta concentración y distinta dosis, y que también tienen distinta edad mínima de aprobación de acuerdo a los laboratorios productores. Es muy importante que en pediatría los más pequeñitos, que sean menores de 9 años, hasta 8 años inclusive, deben recibir 2 dosis de vacuna antigripal para poder generar la respuesta inmune adecuada, si es el primer año que se vacunan, si no tienen 2 dosis previas o si tienen una única dosis del año pasado. Mientras que aquellos que tienen 9 años o más van a recibir una única dosis, o bien aquellos que estén entre los 6 meses y los 8 años inclusive, pero que hayan recibido 2 dosis, aunque sean en años diferentes o anteriores.
Y con respecto a la dosificación, atención, que en general nosotros utilizamos en el ámbito público la dosis de 0,25 para la población pediátrica entre 6 meses y antes de cumplir los 3 años, pero que si tuviéramos un error y aplicamos una dosis mayor, cuidado que esta dosis mayor es un error programático, hay que reportarlo como ESAVI, pero necesitamos al mes que reciba los 0,25. No es verdad que al recibir la dosis completa inicial ya quede protegido. Y por otro lado, aquellos que reciben una dosis subóptima de 0,25, si me doy cuenta en el momento, rápidamente completar, y si no me doy cuenta en el momento, debo completar a dosis plena para lograr la protección adecuada. Y con respecto a la situación, sobre todo, de efectividad de las vacunas, como mencionamos, van a depender muchísimo de las características de la persona en cuanto a la edad, en cuanto a su estado de salud y a su inmunocompromiso. Por otro lado, de la coincidencia de lo que circula, también sobre todo con esto que mencionábamos, que esta efectividad de las vacunas antigripales es variable y sobre todo hay más estabilidad de H1 y de B con respecto a H3, así que también la proporción de los estudios que ustedes van a leer de efectividad suelen ser variables. Finalmente no quiero dejar de mencionar este trabajo porque ya tenemos algunos casos durante este año. Nosotros hicimos una búsqueda sobre todo vinculada con la posibilidad de gripe asociado con paperas y encontramos entonces que en Inglaterra estos datos habían surgido cuando circula H3N2 como un subtipo de influenza A, y también esto ocurrió en Estados Unidos, y de este modo entonces, provincia de Santa Fe, encontramos y pudimos confirmar 22 casos de parotiditis clínica en los cuales detectamos el virus de influenza como agente causal de las paperas. Lo marco porque esta en general es una población más pequeña que aquellas que producen paperas, tienen en general 2 triples virales aplicadas y han tenido ellos o en su grupo familiar un cuadro de tipo gripal y presentan a la semana en general tumefacción uni o bilateral de las parotidias. De las paperas, de las parótidas. En general, estas parotiditis no son producidas por el paramyxovirus, sino que son producidas por influenza en su variedad H3N2. Bueno, solo este cuadro les dejo para recordatorio, donde pudimos armar qué vacunas tenemos disponibles en base a la información que existe disponible en el ANMAT, qué tipo de dosis utilizamos y cuál es la edad mínima para poder utilizarlas de las formulaciones que se encuentran presentes en Argentina. Bueno, con este pantallazo rápido pusimos en agenda el tema de la importancia de la vacunación antigripal, los grupos de riesgo y también pusimos algunas dudas de la práctica diaria que seguramente podemos luego discutir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, André. La verdad que clarísima la presentación y creo que nos da una buena introducción para ahora sí poder, bueno, abrir el panel, ¿no? Se había conectado un ratito Nacho, pero se tuvo que hacer un parto. O sea, ese bebé no quería seguir en la panza. Así que por ahí después se conecta de vuelta. Bueno, ahora sí voy a presentar a nuestro panel de lujo, quiero decir. Así que vamos a empezar con el doctor Ricardo Iglesias, que es médico cardiólogo, es expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, es consultor, es speaker internacional. Así que un lujo, Ricardo, gracias por estar. Después tenemos a está Mica, a la doctora Mica del Amor, que es médica de familia, pero bueno, junto con Mica tienen una cuenta de Instagram que es muy conocida, que se llama Médicas de Familia, que la verdad que es interesante porque realmente demuestra la importancia que tiene la medicina familiar y lo poco valorada que es como especialidad, así que ahí estamos haciendo siempre el aguante para que se valore la medicina familiar como lo que es una de las especialidades más difíciles, sí, pero de veras que muy, muy poco valorada porque hay gente que ni siquiera la conoce, así que ahí estamos. El doctor Alejandro Videla es neumonólogo, presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, desde el año 2000 es médico del Hospital Austral, donde se desempeña como jefe del servicio de neumonología. Hicimos con él un vivo de gripe y medicina respiratoria, y la verdad que
les aconsejo, si no lo vieron, que lo vean, porque explicó tan claramente lo que es el EPOC, lo que son la bronquiectasia, lo que es, la verdad, súper claro. No nos conocíamos y fue un placer conocerlo. A veces las redes sociales permiten estas cosas. Así que bueno, también gracias por estar. También tuve el gusto por este ciclo de vivos de conocer a mi tocaya, la doctora Florencia Aranguren, que es diabetóloga, es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Diabetes y directora de la Diplomatura de Riesgo Cardiometabólico y Renal en Diabetes de la UCES, y por supuesto también al doctor Andrés Ubaldi, a quien ya presenté, que está acá como pediatra. Así que bueno, un poco Andrea hizo un repaso, ¿no? por todo lo básico y lo más importante que tenemos que saber, pero quería tal vez empezar con Mica, desde la medicina de familia, lo que llamamos medicina general, digo, y hablamos mucho en el vivo de cómo necesitamos tener este empoderamiento. Esta palabra se la dedico a Iris, que le encanta, pero la importancia de que todos los especialistas sepan qué vacunas tiene que recibir cada persona a lo largo de su vida. Digo, este concepto de las vacunas no como una cuestión pediátrica, sino como una cuestión de todas las etapas de la vida, y entonces la importancia, y un poco es el objetivo de este vivo, que todos sepamos qué vacunas le corresponden a nuestros pacientes, ¿no? No sé, Mica, si querés hacer alguna reflexión sobre esto. Sí, me parece, perdón por mi voz, pero estoy así, ya sabes cómo estoy. Me parece que es súper importante, o sea, así como todos y todos los profesionales deberíamos hacer el consejo breve antitabáquico, o sea, por algo nocivo de la salud, todas y todos los profesionales deberíamos hacer el esfuerzo de reforzar justamente el concepto de las vacunas a lo largo de la vida. La verdad que la pandemia nos trajo especialistas por todos lados en vacunas y puso sobre la mesa la discusión de vacunas, lo cual lo festejo, pero vimos en el 2020 unas ganas muy fuertes de ir a vacunarse, sobre todo con la antigripal, creyendo que eso te inhibía la COVID. Y ahora como que, o sea, vimos con los lunes de guardia, que es una sección que tenemos nosotras, como que disminuyó bastante eso, ¿no? La idea de ir a buscar justamente las vacunas antigripal, bueno, los refuerzos de COVID, como decía la doctora antes, que hay mucha gente que no se dio el primer refuerzo. Entonces, como una práctica diaria de todas y todos los especialistas, no porque seas traumatólogo no debes hablar de vacunas. Justamente tu paciente debería tener la antitetánica al día si le llega a pasar algo traumatológico. Me parece súper interesante para llevar a la práctica diaria. Gracias, Mica, y no te queremos hacer hablar mucho porque estás pobre, súper difónica, y entonces, nada, ya es un montón que estés acá. Ricardo, desde el punto de vista de lo que son la enfermedad cardiovascular, bueno, en su momento con Jorge Tartaglione, que estuvo en el vivo, hablábamos mucho bueno, por qué las personas que tienen enfermedad cardíaca crónica tienen más riesgo de tener formas graves de gripe, ¿no? O de tener complicaciones. ¿Y cuáles son esas patologías cardiovasculares que están consideradas dentro de las indicaciones de vacuna antigripal, ¿no? Sí, sí. Mira, yo te cuento un poco cómo vivimos nosotros nuestra historia con la vacuna, porque por nuestra formación médica la vacuna parecía ser nada más que para pediatría, para los niños. Un poco durante años, vos fíjate que inclusive la Sociedad de Vacunología fue un apéndice inicial de la Sociedad de Infecto, digamos. Te quiero decir, digamos, de alguna manera, hoy ha tenido otra jerarquización, y también con los médicos adultos. Nuestra formación, todo lo que sea vacunas, ha sido para los niños. Este es el primer punto. Digamos que tuvimos que cambiar un poco la cabeza. Lo que nosotros observamos de hacía muchos años, que llegaba el invierno, llegaba la influenza y nosotros teníamos más infartos y más insuficiencia cardíaca. Y eso es real y es en el mundo. Y en la época, en los lugares de calor, que no existe esa diferencia, también tienen ese problema. Las causas, yo te diría, uno puede dividir aquellos que han tenido problemas cardiovasculares ateroscleróticos y los que tienen miocardiopatías dilatadas. La influenza genera un estado inmunoinflamatorio, como hizo el COVID o como hacen muchas enfermedades. Y justamente los pacientes cardiópatas son pacientes inflamados. Está la doctora que sabe que los diabéticos son inflamados, los obesos, los hipertensos, los seniles,
son pacientes que están inflamados. Hay marcadores de inflamación muy importantes, que son los que van a unirse al proceso inflamatorio por un cuadro viral, y es lo que termina, y la experiencia más fuerte a nivel universal ha sido esto. Los más vulnerables son los que más se han muerto con COVID y son los que más tienen problemas vasculares, como se infartan, hacen stroke. ¿Por qué? Porque se exagera el mecanismo inmunoinflamatorio, citoquinas, el sistema simpático por la fiebre y por el cuadro respiratorio, la hipoxia, y a su vez por el cuadro procoagulante. Ese es el territorio donde nos dan los infartos. Y a su vez, con la miocardiopatía dilatada, es decir, falta de fuerza del corazón, la falta de oxígeno, la frecuencia cardíaca elevada y este fenómeno inflamatorio descompensa. Ese es el mecanismo. Un mecanismo inmunoinflamatorio son nuestras enfermedades, que ya estos pacientes están en riesgo. Viene el virus y desencadena todo este fenómeno. Por eso hay el problema, que durante años pensamos que era un marcador de riesgo la infección. Es decir, que si lo sacábamos seguía el riesgo. No es así. Hoy está comprobado claramente que la vacuna hizo que este es un factor de riesgo, que se puede cambiar, que se puede sacar como un factor de riesgo. Durante años pensamos que era un marcador, una asociación. Me parece que, digamos, lo hice de una forma muy sencilla, por ahí con un gráfico más claro. Repito, nuestros pacientes están inmunocomprometidos de alguna manera o inmunoinflamados, y el virus lo que hace es generar estos desequilibrios y demás. Bueno, clarísimo, muchas gracias. También agregar algo que hablamos en su momento en el vivo con Jorge, que tiene que ver con que hay indicaciones que son indicaciones por calendario, que tienen que ver con indicaciones de salud pública, y después hay indicaciones individuales. Esto tiene que ver un poco cuando yo le preguntaba, bueno, pero la hipertensión aislada, ¿se considera un factor de riesgo? Y entonces, bueno, ahí entra, ¿no? Lo que esto lo hablamos cuando hablamos de cualquier enfermedad prevenible por vacunas, que hay una indicación que tiene que ver con una indicación de salud pública y lo que es la indicación por calendario, y después la indicación individual de personas que se pueden igual ver beneficiadas por la vacuna, aunque estrictamente no estén en este grupo. Sí, adelante. Perdóname, no, claro, yo te estoy hablando, digamos, de por qué se da el fenómeno. Obviamente, donde está más concentrada la problemática es en los mayores de 65 años, pero hay una población en riesgo que está entre 50 y 59, digamos, y 64, que son poblaciones en riesgo, que esto va por otra vía. El que ya es diabético, el obeso, por supuesto que sí entra aquel que ya tuvo un problema cardiovascular, operados, revascularizados, cardiopatías congénitas. Esos tienen obligación de vacunarse y el Estado tiene que apoyar a las coberturas sociales. Pero esos son enfermos, repito, problemas valvulares previos, congénitas y demás. Pero hay una población que es aparentemente sana, que también tiene indicación que también está inflamado. Vuelvo a decirte, diabéticos entre 50 y 64 años, hipertensos. Esas son las concentraciones de nuestros pacientes inflamados. Ahora, ya después, si lo cubre el Estado, estamos entrando en otra vorágine, en otra variable. Pero Sí, no, claramente, sí. Ese paciente tiene indicación. El problema es que después charlamos, si vos querés después, cuál es la actitud del cardiólogo en este grupo de pacientes, más allá del estado y no estado. Yo te digo, esos son los aparentemente sanos que están inflamados, que justamente son los que el COVID desenmascaró que no son tan sanos. El obeso joven. Tal cual. Bueno, clarísimo. Bueno, Alejandro, yo lo nombro por el orden que los veo yo en mi pantalla, perdón. Es la ventaja de tener el nombre que empieza con A. Claro. Alejandro, bueno, un poco siguiendo con esta línea y siempre teniendo en cuenta que el objetivo de este webinar, y para todos los que lo vean después, porque en este momento por ahí están incluso atendiendo consultorio o haciendo guardia, pero lo vean después, que sepan que tienen especialidades que por ahí los pacientes son, para los pacientes ustedes son sus médicos de cabecera. Los pacientes en general no van al infectólogo porque sí, o sea, salvo que tengan alguna patología que lo requiera. Entonces, lo que queremos lograr, y sabemos que ustedes son totalmente defensores de las vacunas e indicadores de vacunas, pero queremos un poco que puedan trasladar esto a sus colegas, es
no perder oportunidades de vacunación. Entonces, por ahí hay personas que tienen enfermedad pulmonar crónica, en tu caso, Ale, y que te van a ver a vos y que para ellos vos sos su referente y su médico de cabecera, entonces tal vez no, seguro sea vos el que tiene que indicar la vacuna antigripal, la vacuna contra neumococo. Bueno, ¿cómo ves un poco todo esto y cuáles son las patologías que vos ves más relacionadas con el riesgo de forma grave de gripe? Exacto. Bueno, primero, antes que nada, gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un placer participar en estas actividades. Como bien decías vos, Florencia, desde la asociación nuestra, y creo que en la práctica individual de todos los neumonólogos, estamos muy comprometidos en impulsar a que nuestros pacientes se vacunen y minimizar las oportunidades perdidas. Como bien dijiste, nosotros tenemos la suerte de que, como somos médicos de cabecera de pacientes con enfermedad respiratoria grave, actuamos mucho como los pediatras de los adultos. Algunos amigos míos me han dicho, ¿no? Lo mismo que el pediatra es un protagonista que manda a vacunar a los chicos, también nosotros tenemos la posibilidad de generar la indicación y estamos familiarizados a hacerlo. Estamos familiarizados a hacerlo, a vacunar contra la vacuna antineumocóxica y la vacuna antigripal al mismo tiempo, en una misma sesión, para minimizar las idas y vueltas. Ahora hemos estado impulsando, y eso nos ha apoyado también mucho toda la sociedad, otras sociedades científicas, en esto de lo que dijo el ministerio, de que se puede hacer la vacunación antigripal y la vacunación contra COVID sin dejar pasar grandes periodos de tiempo entre ellos. O sea que realmente hay muchas oportunidades que podemos mejorar. Y creo que es importante enfatizar que tenemos muy buena evidencia en la literatura científica del impacto favorable que tiene la vacunación antigripal sobre, en particular, las exacerbaciones de POC, las internaciones en terapia intensiva de las personas con enfermedad respiratoria grave, la muerte por neumonía o por gripe, y la muerte en general. Y ahí es un poquito lo que bien, contaba Ricardo también, los pacientes respiratorios también son, a veces porque se solapan, porque la edad que tienen, porque han fumado y tienen factores de riesgo, algunos porque son obesos, se solapa este estado inflamatorio de múltiples causas, y para los respiratorios, el lugar primero donde el virus entra e impacta es en el aparato respiratorio, que está peor defendido en una persona que tiene enfermedad respiratoria, ¿no? Así es un poquito, acá lo que nos termina pasando es al revés, las defensas del organismo que nos deberían defender contra la infección y que están inflamadas en exceso, actúan de una manera ineficiente, ¿eh? Como que te roba la policía, por decirlo de esta manera, no están funcionando bien y entonces la infección tiene más posibilidades de penetrar. Y esto lo podemos minimizar o disminuir con el tema de la vacunación. Parecido también me hizo acordar lo que decía Micaela, y me pareció una muy buena comparación, de que justamente yo vengo del Congreso Norteamericano de Neumonología, que terminó ayer, y la última sesión fue sobre vacunaciones. Y ahí salió un poco esta idea, que justamente que es una idea que muy buena, me parece, tratar de entrarle por todos los lados posibles al paciente, así que el mensaje le llegue por el médico de cabecera clínico o generalista, que le llegue por el médico traumatólogo, como bien dijo Micaela, que le llegue por el neumonólogo, por el personal de salud no médico, por enfermería, por administrativos, que lo mismo que todos tienen que entregar. Me encantó la comparación también, el consejo antitabáquico, también todos tienen que entregar el consejo de vacunación. Y sí, como también haciendo una pequeña paralelismo con lo que dijo Ricardo, tenemos personas que están claramente en calendario, ¿sí? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiectasias, personas inmunosuprimidas con enfermedad respiratoria, fibrosis pulmonar, toda una serie de patologías, asma moderado y grave. Esos grupos están claramente dentro del calendario, y hay un equivalente de gente que podríamos, para mí son toda la población de asmáticos leves, que si bien no están en calendario, son personas que son candidatas a discutir la vacunación, porque por lo menos quizás no tengan formas graves, quizás se tengan que internar, pero una exacerbación de asma que lo saca a la persona de circulación durante una semana, nosotros invertimos mucho esfuerzo farmacológico y de modificación de comportamiento para que la gente no tenga exacerbaciones, ni siquiera de las leves, y que no pierda capacidad de hacer ejercicio y que no pierda días laborables, y por el otro lado no le damos bolilla a la gripe. Por eso creo que también es importante insistir esto. Y una vez más, tenemos evidencia de un efecto sinérgico entre la vacunación antigripal y la vacunación antineumocóxica, con lo cual son intervenciones que podemos dar juntas, y que en esta época del año me encantó la diapositiva que mostró Andrea, porque es lo que vemos en la práctica clínica. Hasta que la gente entre en ritmo,
la gente se vacuna tarde, también porque la gente o no nos consigue ver, o porque piensa que el invierno empieza el 21 de junio, y tienen razón, pero en realidad hay que llegar vacunado al invierno, y a veces tenemos frío antes, como lo hemos tenido hace 2 semanas, o sea que realmente tenemos que mejorar esa ventana de oportunidad, ¿no? Totalmente, gracias Alejandro. Bueno, acuérdense de ir dejando las preguntas en el botón de preguntas y respuestas, pero mientras seguimos con Florencia Aranguren, entonces, ¿qué nos podés decir de influenza y diabetes, y cómo ves la indicación de la vacuna antigripal entre tus colegas, por ejemplo, sin criticar a nadie, pero ¿cuál es tu análisis? Un poco porque la idea acá no es por criticar, sino porque me parece que es un aprendizaje conjunto, ¿no? Esto es para tratar de mejorar las cosas entre todos, no para criticar a nadie, pero bueno, No, me totalmente. interesa saber cómo lo ves vos. Sí, totalmente. Creo que nosotros, los diabetólogos, todavía nos falta muchísimo, muchísimo en cuanto a vacunas, y todavía estamos con que si hay que darle la 13 o la 23 cuando es de neumococo, y bueno, los pacientes hacen un lío bárbaro, nosotros también. O sea, yo trabajo con un equipo, muchas veces el equipo, ¿cuál era? ¿Era la 23 o la 13? O sea, bueno, seguimos todavía en ese matete. Y me parece súper importante que cada vez creo que se está avanzando un poco más en esto de que, si bien nos hemos hecho cada uno, ¿no?, mirar por su tubito, porque cada vez estamos más ultra especializados, pero creo que este tipo de reuniones realmente nos motivan a nosotros. No sé, la otra vez me propusieron una reunión con los gastro, y digo, bueno, yo soy de la bandera de estar pidiendo la videocolonoscopia a todos los mayores de 50, porque quizás primero hice clínica, pero por ahí el que no hizo clínica, y tenés, como decían ustedes, ¿no?, tenés al paciente con diabetes, que vos sos su médico de cabecera, porque lo seguís a lo largo de 15, 20 años, y tal vez ya tiene que venir cada 3 meses aproximadamente con su laboratorio y su glicosilada, y realmente son oportunidades perdidas. No hablar sobre tabaco, no hablar sobre vacunas, no hablar sobre todo lo que sea prevención. O sea, creo que lo que tienen que crecer para los que tratamos patologías crónicas son los espacios de intercambio en donde mejoremos todo lo que es prevención, porque tenemos muchísimo para hacer. Y el paciente con diabetes realmente se desbalancea muchísimo en el momento peri-influenza, porque como dijo Ricardo, el paciente con diabetes también de base tiene una inflamación crónica subclínica, y tiene en un porcentaje muy alto de los pacientes, yo le contaba a Flor en el vivo, el 6% de los pacientes con diabetes tipo 2 tiene solo diabetes. O sea, el 90 y pico % de los pacientes tienen diabetes, hipertensión, dislipemia y obesidad. O sea, estamos hablando de pacientes que, si lo miramos desde el riesgo cardiovascular, tienen la mayoría entre alto y muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, si estamos hablando de un paciente que esté inflamado y que tiene tanto riesgo cardiovascular, realmente no podemos perder la oportunidad de algo que ya sabemos que va a empeorar su riesgo. Y aparte, hoy me llamaron 2 pacientes que estaban cursando un cuadro viral, todavía no estaban hisopados, no sabían qué era, pero esto, ¿no?, tengo 300 de glucemia, estoy con 300, o sea, ese es mi llamado, ¿no? Estoy con 300 de glucemia, ¿qué te está pasando? No, estoy con fiebre, bla, bla, bla. Bueno, entonces empieza que bajo la insulina, que subo la insulina, que entonces alguno que por ahí no está muy educado, por eso esto también del empoderamiento, el paciente tiene que saber cuáles son los efectos que va a generar la gripe, y que por ahí no es solamente esto del altibajo glucémico, sino también el aumento del riesgo de cualquier patología cardiovascular. O sea, hay muchos estudios que han mostrado que una persona con diabetes tiene influenza, y en el tiempo perinfluenza se interna más, se muere más, se infarta más. O sea, ¿no? Es un panorama que creo que tenemos que tener muy en cuenta. Perdón, Sí. Florencia, una Sí. preguntita. Vos sos muy polite, porque sos presidenta, pero yo ya fui presidente, así que puedo Yo no hacer soy más. presidenta. No, Florencia. Ah,
No, no. La La otra. otra, Florencia, hay muchas Florencia. Entonces yo voy a ser un poquito más crudo, mirá. Y esto es en el mundo, en realidad, el último de los grandes trials pivotales de un estudio sobre insuficiencia cardíaca, la realidad que la vacunación, dándole lo mejor que hay hoy para cuidar a los pacientes, lo mejor en prevención secundaria en enfermos miocárdicos, con miocardopatías dilatadas, solamente vacuna en el mundo el 20%. Tener lugares donde la vacunación es el 1%. Está hablando, hay que darle al paciente lo mejor del tratamiento actual. Y hay lugares como en Inglaterra que es el 80%. En Argentina, en este estudio, estamos hablando de gente que hace investigación, llega a 30, que es un número... ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos que empoderar al paciente, y me gusta ese término. También me gusta algo que dijo Alejandro, los enfermeros, la mejor situación para aplicar una vacuna es cuando se va de alta de la unidad coronaria o del piso. Y eso es enfermería, que es muy escuchada. También es una de las medidas más fuertes para dejar de fumar. Esos momentos y 15 minutos de una buena charla tiene un impacto. Y te voy a contar algo, que es lo que más me preocupa, volviendo a hablar del médico, y ya es general. Hay un trabajo muy interesante, que si el médico está convencido de vacunar y el paciente también, 90% se vacuna. Si el paciente no está convencido y el médico sí, esto llega al 60-70%. Pero si el paciente está convencido y el médico no, 8%. Tenemos que sacar, esto es un trabajo muy bonito, tenemos que sacar de la zona de confort. Por eso estoy de acuerdo, estimular. Te hablé de la cardiología, te hablé de Argentina en el último estudio de este tipo, y cuando vos ves el impacto económico entre costo y beneficio, dentro de todas las medicaciones que usamos los cardiólogos por vida, las estatinas, ya no hablemos de las nuevas drogas, los SGLT2, los LGB1, ya no hablemos de eso, los betabloqueantes, los antihipertensivos, lejos, la más barata, lejos, y con mayor impacto de beneficio a disminuir eventos, es la vacunación. Una vez por año. Lejos. Pero esto, que es una verdad de perogrullo, vuelvo a decir, rascás desde el punto de vista de formación de la preescolar, pregraduación, o en las residencias médicas, los cursos superiores. No hacemos hincapié. Y vuelvo a decir, la fantasía de la vacuna. Y estamos en un país donde los antivacunas son pocos. El problema no es la antivacuna acá. Acá el problema es la inercia médica, la formación médica, y me parece que esta es una llave, el paciente por un lado, pero repito, si el paciente quiere y el médico le dice, bueno, veamos, ¿sabes qué? No se vacuna. Me parece que dentro de todos los problemas que podemos hablar, ¿no?, de este tema de por qué no vacunamos más. Sí, Ricardo, totalmente de acuerdo y bueno, aprovecho para contarte y para contarles que en realidad la SABE es una sociedad científica que no es que se desprendió de la SADI, es una sociedad científica nueva que empezó en el 2017 y es interdisciplinaria, por lo cual no es una sociedad solamente médica, sino que tenemos, digamos, obviamente hay médicas y médicos, pero hay enfermeras, enfermeros, vacunadoras, vacunadores, periodistas, abogados, digo, y de hecho todos y todas las que están en este webinar pueden ser socios porque las puertas están abiertas, y un poco uno de los objetivos es esto, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora de poder hablar representantes de distintas sociedades científicas sobre un mismo tema que nos preocupa, bueno, para nosotros es un logro y es uno de los objetivos que tenemos como sociedad, y bueno, otro de los puntos que quería tocar, no está acá, ya dije que no está acá la obstetra, pero voy a hablarles yo 2 segundos de vacunas en la embarazada. Como ya lo dijo Andrea, el beneficio es claro y los datos fueron bastante contundentes con la pandemia de H1N1 en el 2009, donde se vio que más del 50% de las embarazadas y las puérperas que fallecieron por gripe no tenían ningún factor de riesgo, es decir, que el embarazo se comportó por sí mismo como un factor de riesgo para hacer complicaciones y formas graves de gripe. Además, está ya recontrademostrado el pasaje transplacentario de anticuerpos y el pasaje de anticuerpos a través de la leche materna.
en este contexto quiero aprovechar para darle la palabra a Andrea, pero ya haciéndole una pregunta de movida. Nosotros tenemos por calendario incluida la vacuna antigripal a la embarazada en cualquier trimestre del embarazo o en el puerperio inmediato. Más allá de la indicación de calendario, digo, como recomendación individual, y esto ya no por calendario, pero sí como recomendación, ¿qué se aconseja para los convivientes de los recién nacidos, teniendo en cuenta que esos bebés hasta los 6 meses no van a poder vacunarse? Sí, gracias Flor. Súper importante esto de separar lo que el Estado argentino está cubriendo en el marco de poblaciones de alto riesgo y las recomendaciones internacionales. Digo, el grupo de los convivientes, en el caso de los recién nacidos, también es un grupo súper importante a considerar. Así que la recomendación individual en personas que conviven con un recién nacido es generar esta famosa barrera epidemiológica que disminuya el riesgo de enfermar, vinculado con todo el cuidado que se le da a el bebé o la bebé que puedan nacer, y en este sentido los convivientes es un grupo interesante e importante para vacunar. En Argentina, este grupo de convivientes se reconoce para las situaciones de prematuro extremo, de menos de 1.500 gramos, pero marco, quizá prematuros también, que tengan un peso mayor, y quizás, en el caso de los recién nacidos, es una recomendación individual que, por supuesto, de acuerdo a la cobertura que puedan tener o a la situación de consenso entre el médico de cabecera y la familia, es muy importante reforzar la importancia en el cuidado en el invierno de que la población que rodea a este recién nacido esté adecuadamente protegida. Bien, otra pregunta que es bastante frecuente, vos mencionabas que los niños y niñas que inicien su vacunación, se vacunen por primera vez contra la gripe hasta los 8 años, cuando es la primera vez que se vacunan tienen que recibir 2 dosis separadas por un mes, ¿sí? La pregunta muchas veces es, bueno, en el 2021 fue la primera vez que se vacunó, pero recibió una sola dosis. En el 2022, ¿tiene que recibir 2 dosis? ¿O recibe una sola dosis? Bueno, tienen que recibir 2 dosis porque el esquema completo en los menores de 9 años es de 2 dosis. Sí puede ser que si recibió en el 2020 una y en el 2021 otra, esas se consideran como 2 dosis previas y este año podría recibir una. Pero es muy importante que completen el esquema. Y acá va mi llamado de atención. Tenemos bajas coberturas en la población de 6 meses a 2 años, y es población de calendario, y es población usuaria del sistema de salud para controles hasta por lo menos los 15 meses. ¿Qué nos pasa? Ahí hay algo raro que ocurre, y creo que está vinculado con la estacionalidad y vinculado con la patología respiratoria. Ahí comenzamos con todas las falsas contraindicaciones. Tiene moco, tuvo broncoespasmo, está un poquito resfriadito, vamos a esperar un momento mejor, y sabemos nosotros los pediatras que es normal que entre 7 a 10 episodios de infecciones respiratorias un niño o niña tenga durante el invierno, de modo que si esperamos los 7 a 10 episodios, llegamos a octubre, noviembre, recién pudiendo vacunar. Así que en este momento Argentina está con este desafío de levantar las coberturas de todas las vacunas de calendario, pero va mi llamado de atención a levantar las coberturas de vacunación antigripal, una vacuna que no duele, porque digo, quizás si fuera una situación de una vacuna muy reactogénica, una vacuna que no duele, que sin embargo nos cuesta muchísimo incorporar. Acá va solamente el mensaje que durante mucho tiempo, como decía Ricardo, para pediatría, gripe no fue un problema, hasta que surge el H1N1, donde ahí sí comenzó a verse el impacto de gripe en población pediátrica, con internación y con fallecidos, y ahí entonces se comenzó la incorporación a calendario. Hace mucho tiempo que la tenemos en calendario y siempre es un desafío la mala cobertura de vacunación, con malas tasas de acceso, pero muchísima deserción para completar la segunda dosis. Bueno, y acá una pregunta interesante que yo puedo empezar a contestar, pero los demás que quieran agregar, por supuesto que invitados e invitadas. Dice, si la vacuna antigripal previene las complicaciones graves de la gripe, ¿por qué deberíamos indicar la vacuna en grupos que no están en calendario? A ver,
yo empiezo, vamos a hacer como el juego, ¿no? Empiezo con unas palabras y me completan los demás, pero yo lo que diría es, los grupos que están en calendario son los que tienen un claro beneficio en disminuir las formas graves, las hospitalizaciones y la muerte por influenza. La vacuna tiene un impacto en reducir la posibilidad de tener influenza, pero el principal objetivo, si hablamos de por qué vacunamos, es para reducir la forma grave, las hospitalizaciones y las muertes. Una persona, supongamos de 40 años, sin antecedentes, sana, si se vacuna contra la gripe, ¿disminuye sus chances de tener gripe? Sí, en algo sí. Entonces, siendo como decía André, me gustó la expresión, una vacuna que no duele, digo, si tiene la posibilidad de vacunarse, puede tener un beneficio, pero dentro del objetivo tiene que ver con esto de la gravedad, ¿no? No sé si, André, querías completar algo. Yo quiero completar que también se avanza, entonces digo, en población pediátrica ya hay una recomendación internacional de disminuir el riesgo de complicaciones y que siguen siendo grupos de riesgo los menores de 5. Lo que Argentina se plantea es, no pudiendo ni siquiera completar buenas coberturas hasta los 2 años, si uno avanza en niños más grandes, no pudiendo lograr este beneficio de la vacunación con buenas coberturas. Y por otro lado, me parece que el objetivo sanitario es muy loable, que es disminuir las complicaciones, la internación y, por supuesto, la muerte, pero también en el marco de las empresas, en el marco de las situaciones de ausentismo laboral y ausentismo escolar, ya hay muchas empresas que han incorporado la vacunación antigripal año a año, porque también riesgo-beneficio conviene mucho más esta vacunación para que en áreas críticas, sobre todo, tengamos esta posibilidad de que se baje un poco el ausentismo. Y lo mismo en el caso de la población pediátrica, menores de 5. Así que el beneficio está vinculado con el riesgo en pediatría, es riesgo ya demostrado en menores de 5, pero por supuesto esto está vinculado con no solo una decisión política de inversión en dosis, sino que también desde el punto de vista logístico y operativo hay que garantizar que si yo adquiero las dosis, realmente lleguen a los brazos de los niños y las niñas. Y en este estado, en este momento, creo que Argentina tiene que darse el desafío de recuperar los calendarios primero y luego avanzar hacia extenderla a la población pediátrica. Perdón. Sí, Ricardo, adelante. Perdón. A mí me gustó mucho una diapositiva de Andrea, y un poco para contestar esta pregunta. Cuando ustedes ven lo que pasó en Santa Fe, los picos son acá abajo y acá arriba. Pero si ustedes observan, desde los 45 años hay un aumento significativo comparado antes. La OMS dice, señores, entre 50 y 64 años, ahí hay población de riesgo. Es lo que yo te decía antes, ¿quién lo paga? Es otro tema. Es un tema de decisión política. La salud es una decisión política. Hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos. Esto lo dijo Carrillo hace 60 años, es una decisión política. Pero yo digo, lo interesante es, ahí hay una decisión. Médicamente habría que recomendarla, en lo de cardiología seguro. Ya no hablemos de que tiene una cardiopatía congénita de 30 años, estoy hablando, porque se tiene indicación, indicación, hay que cubrirlo. Es decir, pero en esa población, fíjense cómo aumenta. Yo creo que ahí es una indicación dada por la OMS, no es un invento. Porque hay en cardiología, bueno, y lo comentó también Alejandro, el asma leve, pero ¿qué estamos hablando? Es un paciente con unas condiciones que si se le da el virus, estamos dando por problema. Después podemos discutir. Justo tocó 40 años, que es el límite. 40 años, sano. Bueno, a nivel laboral, si yo tuviese una empresa, soy médico, así que vivo con la diaria, pero yo le diría, vacúnense todos. ¿Por qué? Porque yo sé que es una de las principales causas de ausentismo a los 40 años, y nos pasa a todos. Pero bueno, ya ahí entramos en otro territorio que es la economía. Y quiero decir algo, por favor, porque me sentí mal. La vacunología se manejaba en la Sociedad Argentina de Infectología. En general se manejaba. Fíjense que ustedes, recién hace muy poquitos años, me diste el año, crearon con identidad, que era, pero fíjense el tiempo que pasó para tener una identidad como tiene que tener. Porque estamos hablando de muerte, de internaciones, de costo en salud, de los niños, de los grandes, de los chiquitos, de las enfermeras.
no quise ofender a nadie, no dije que... No, por favor. que se pelearon con la Sociedad Argentina de Infectos. Lo que quiero transmitir es que son muy jóvenes, pero fíjate todo el proceso que fue manejado por los infectólogos, que lamentablemente nadie va a mandar a un cardiópata, a un infectólogo para ver si le tienen que dar una vacuna. Es la verdad. No, si pero eso, vamos a perder todo, porque... Por supuesto, por supuesto. Y te aclaro, Ricardo, que yo formo parte de la SADI, de la Sociedad Argentina de Infectología, Andrea forma parte de la SAP, de la Sociedad Argentina de Pediatría, es decir, seguimos estando en las sociedades que estábamos antes, solamente que se formó esta sociedad específica de vacunología y epidemiología, que por ahí, a diferencia de otras sociedades, no es una sociedad solo para médicos y médicas, sino que es más interdisciplinaria, pero no, en absoluto, la aclaración fue solamente por esta, nada. Hablar de la historia de las vacunas en nuestro país, cómo fue manejada, nada más. Y también algo respecto a lo que vos decís, que siempre reflexionamos, es, bueno, en la carrera, en el pregrado, vacunas se suele ver en pediatría y en infecto. No sé, yo ahora van a ser 20 años que me recibí de médica, no sé cómo está ahora, por lo menos en la UBA, que es donde yo estudié, vacunas veíamos en pediatría y en infecto, nada más. Entonces también es como que me parece que hay que inculcar desde el pregrado el concepto de que todos somos responsables de que la población se vacune, porque para el cardiópata, el médico de cabecera sos vos, para el diabético es Flor, para muchos va a ser Mica, o su médico clínico, su médica de familia, o médico de familia, digamos, para otros va a ser Alejandro, y para las personas viviendo con VIH tal vez voy a ser yo, su médica de cabecera. Entonces, esto justamente nos atraviesa todas las especialidades y bueno, me quedaba pensando esto que contaba Flor, que la verdad, no sé si esto te da tranquilidad, Flor, pero el esquema secuencial de neumococo hay muchos infectólogos que no lo saben tampoco. O sea que tranquila con eso. O sea, la idea es que... Y aprovecho también para decirles que estamos haciendo toda una campaña de gripe y neumococo, que nos pueden visitar en nuestra página, donde está ahí muy bien explicado todo el esquema secuencial y todo. Pero bueno, quería para no irme del tema que venimos hablando y contestar también las preguntas que están acá. Una pregunta que me parece interesante para debatir. Dice, ante la aparición de COVID, ¿tenemos que pensar en vacunar para gripe a toda la población? Los dejemos. Pero no lo inventé yo, es una pregunta del público, me parece interesante para debatir. No sé quién quiere tomar la palabra. A ver, me parece que, no sé si se escucha bien, porque creo que recién creo que se escuchaba mal. No, creo que es una pregunta muy linda para empezar un debate, es decir, me da la impresión que a ver si estamos de acuerdo, ustedes entienden Florencia y los infectólogos entienden más que yo de esto, pero me da la impresión que cuando empezaba, había todo un sueño, diría yo, de alcanzar la inmunidad de rebaño para COVID, ¿se acuerdan? Que medio que se abandonó esa idea de que se podía tener inmunidad de rebaño con vacunas, quiere decir, incluso también vacunando a alta población de la gente. Parece que no fuera como una cosa factible. Y con la gripe, históricamente creo que siempre se pensó que se podía llegar a obtener, ¿no? Entonces yo diría, por un lado, la población es muy grande, el gasto por ahí para vacunar a toda la población es muy grande, pero creo que cada vez tenemos menos gente que no necesita vacunarse, lo voy a decir de esta manera. Es decir, las enfermedades que estamos viendo son muy prevalentes. Nosotros tenemos en la Argentina un 11% de gente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un 8% de gente con asma. Si empezamos a sumarle otras cosas, no retengo en la cabeza cuánta gente tiene más de 65 años, pero yo creo que se debe estar vacunando por indicación firme, dura. Un porcentaje muy grande de la población necesita vacunarse. Entonces, llegar al resto, si bien es factible, yo creo que me parece que el primer énfasis, el primer entusiasmo tiene que ser llegar a cubrir totalmente a toda la gente que necesita tener la vacunación. Y una vez que hayamos podido responder ese desafío con éxito, ahí podemos discutir, que no me parece que esté de más, la posibilidad de buscar adquirir una inmunidad de rebaño, que también querría discutir, que me cuenten o que me ilustren cómo lo ven los que están más en el tema, ¿no? Pero la verdad es que creo que todavía nos falta mucho camino para poder decir que podemos, que aunque sería deseable quizás, que lo podamos hacer.
Sí, yo coincido con lo que decía Alejandro, me parece que siempre la limitante no es la inversión en vacunas, sino los operativos logísticos, ¿no? Gripe coincide sobre todo con un momento de alta demanda de patología respiratoria y el personal de salud que se aboca a las campañas de vacunación y a la vacunación de calendario es el mismo que atiende el paciente en guardias o en los centros de salud, con lo cual esa limitante es clara. Sí, quizá desviando un poco la pregunta y quizá haciéndosela a Alejandro, hay una realidad que es que algunas personas que padecieron COVID probablemente no están encuadradas en los lineamientos técnicos de vacunación y que seguramente son indicaciones precisas, que son nuevas, porque digo, hay mucha población que sufrió el impacto básicamente por COVID y que quedó con lastimaduras, lesiones o compromiso pulmonar, como querramos llamarle, y que probablemente no la encontrás en el listado de decir, no es asmático, no es EPOC, no es hipertensión pulmonar, pero es una persona que la verdad que era sano previamente y que el COVID se lo llevó por delante, con también toda una hipótesis por el momento de qué le pasará a esa gente que quedó con un long COVID o con un compromiso por COVID. Así que interesante también tu opinión respecto a esto, ¿no? ¿Qué pasa con el pulmón de un individuo que padeció COVID en el marco de este momento de la infección por gripe? Bien. No, yo creo que eso, Entonces, que si la persona tiene una secuela del COVID, tenemos que manejarlo como manejamos una fibrosis pulmonar. Sí, también tenemos que vacunarlo. Y además, bueno, ahí me salgo un poquitito del tema, pero ahí, si tuviera tiempo, está muy linda la evidencia que parece indicar que la vacunación contra COVID en gente que sufrió COVID, tiene COVID prolongado, podría tener un beneficio. Hay alguna evaluación de la literatura que se hizo en Inglaterra, que creo que no es muy favorable, pero hay varios trabajos que también cuentan algún tipo de beneficio, porque no tenemos claro si hay un mecanismo o no de replicación viral en el COVID prolongado, ¿no? Alejandro, te contesto una pregunta que justamente estoy dando una charla sobre envejecimiento poblacional. En el año 19, 1 de cada 11 personas en el mundo tenía más de 65 años. Son 9%. Y en el año 18, por primera vez en la historia, la primera vez en la historia, en 18, las personas de 65 o más superaron el número a los niños menores de 5 años en todo el mundo. Estamos hablando que en este momento hay 240 millones por arriba de 65. Y en el año 50 va a haber 426 millones. Estamos hablando de números impactantes. Y en Latinoamérica, en el 17 era el 12%. En Latinoamérica. Más viejo, 11.6 en el 30 y va a haber 25% de la población total más de 65 años. Esto es América Latina y Caribe. Así que el número es impresionante. Ahí va a venir el esfuerzo de toda la medicina. Bueno, no es nada nuevo, pero te quise dar números gráficos de la pregunta que hiciste, ¿no? Cantidad de gente que tenemos por vacunar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y algo que le quería preguntar a Florencia antes de pasar a otra pregunta que tenemos en la cajita. Bueno, Flor, lo hablamos en el vivo, pero por ahí hay algunos que no lo pudieron ver. Y digo, la indicación de diabetes para vacuna antigripal es tanto para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2, ¿no? Algo ya mencionaste que en general el diabético tipo 2 tiene otros factores que también son indicaciones de vacuna antigripal. Pero bueno, no sé si querés contarnos un poquito esto que lo explicaste tan bien, tan lindo en el vivo. Sí, yo pienso parecido, ¿no?, lo que decía Ale, en el sentido de que uno podría por ahí decir, bueno, a ver, el que tiene asma leve, nosotros no tenemos pacientes, a ver, no existe la diabetes leve o la diabetes severa, pero tienden a pensar en general que es más severa la diabetes del paciente que está con insulina, cosa que no es así. O sea, sí puede pasar que ese paciente tenga, el que está con insulina, tal vez mayor variabilidad glucémica, y eso es un factor para mayor predisposición a enfermedades infecciosas y mayor predisposición a hospitalización. Pero dentro de la diabetes tipo 2, un paciente que tiene una diabetes más leve, supongamos, o sea, que no tiene tanta variabilidad y que está tratada de una forma más simple, digamos, desde el punto de vista del tratamiento, y tiene más secreción de insulina todavía presente, pero sin embargo, ese paciente, el que tiene diabetes tipo 2, seguramente tiene más edad,
seguramente tiene otro factor de riesgo que en la mayoría de los 80% seguro tiene sobrepeso o obesidad. O sea, 80 y pico por ciento de los diabéticos tienen hipertensión asociada. Entonces, ¿cómo podríamos decir este sí o este no? O sea, en todo caso, podríamos, yo pensaba recién mientras hablaban, ¿no? Que ante esta otra pregunta de qué beneficio podría tener en una población que no tiene indicación de la vacuna ser vacunado. Y creo que por ahí también la respuesta ahí está, que hay poblaciones que es tan difícil, pero en forma individual, uno no lo puede hacer en forma masiva, pero en forma individual sabe que esa persona que es hipertensa, que fuma, y que tiene una glucemia alterada y sobrepeso, ya está, o sea, no espero que tenga obesidad, diabetes, tiene un riesgo cardiovascular muy alto, tiene seguramente un riesgo de inflamación crónica subclínica muy alto, entonces tengo que pensar, obviamente, en las grandes indicaciones, pero tengo que individualizar al paciente que tengo adelante, sin duda, en todo. Totalmente, totalmente. Flor, Sí, ¿puedo agregar sí, una cosita que me sí, parece por favor. interesante Sí, con el dale. resto de voz que me queda? Hay algo también ahí en el consultorio de poder hacer ver a algunos pacientes que son pacientes de riesgo, que sin estar en el listado, hacerles entender que son de riesgo. O sea, hoy en día las pacientes que tal vez no tienen un índice de masa corporal mayor de 40, que es el corte que se pone, pero son de riesgo si tienen un índice de masa corporal de 38. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer en el consultorio y por otro lado un trabajo muy fino, y que creo que lo dijiste vos, Flor, eh, que es desde la formación académica, que es entender a la vacunación como un acto social y colectivo. ¿Por qué importa que otras personas se vacunen? Y porque no es solamente individual el riesgo, disminuimos el riesgo para todas y todos de que la enfermedad se propague, que encuentre huéspedes vulnerables. Entonces la vacunación como un acto social y colectivo me parece que es una de las banderas que tenemos que levantar los profesionales y todo el equipo de salud. Concuerdo que para mí enfermería y administración son como los pilares fundamentales y me quedo sin voz, así que esas dos cosas. Sí, Bueno, hay ahí una pregunta que ahora te voy a hacer, André. Solo este webinar es sobre gripe, pero como están preguntando por neumococo, quiero aclarar que primero se da la vacuna conjugada de 13 serotipos y después se da la vacuna de 23 serotipos, ¿sí? El intervalo mínimo es de 8 semanas, en los inmunosuprimidos hay que usar ese intervalo mínimo, en los inmunocompetentes se puede usar el intervalo de un año, es decir que se dan la antigripal con la 13 un año y el año siguiente la antigripal con la 23. Solo aclaro para que no quede la duda dando vueltas, si quieren se lo pueden acordar por orden numérico, primero la 13, después la 23. Hay después algunos detalles más que pueden ver en la web de la SABE y todo, pero no los quería dejar ahí con la duda. Y André, la pregunta para vos es, ¿vacuna antigripal para alérgicos al huevo? Por ahí si podés responder esto cortito. Bueno, sí, cortito, en realidad este tema de generar estas vacunas que se producen en huevo embrionado, generó todo un mito del huevo y del pollo, ¿no? Durante mucho tiempo la gente que se vacunaba, sobre todo el adulto mayor, había una recomendación de no coma huevo y no coma pollo, ¿no? Por la posibilidad de que esto hubiera una situación de alergia que en realidad es un mito urbano que no existe. Los alérgicos severos al huevo son muy, muy poquitos, y en este sentido, esta población siempre viene vinculada por la alergia severa que ha tenido. Cuando decimos severa, está vinculada con anafilaxis, o sea, con riesgo de vida. Está seguido por los alergistas. ¿Hay posibilidad de desensibilizar a los alérgicos al huevo? Sí la hay. Pero por otro lado, también en general, solo aquellos que han tenido una reacción de tipo anafiláctica podrían no recibir la vacuna con huevo embrionado. El resto de la población, si le cae mal o le cae pesado el huevo o si ha tenido una reacción de tipo urticariana, se debe vacunar. Y por otro lado, a medida que avanza la ciencia, en este caso en Argentina, contamos ahora con una vacuna que no está producida en huevo embrionado. Por lo tanto, aquel que era súper alérgico, aún con riesgo de vida, podría en este momento utilizar una vacuna que está disponible, que no es producida en embrión de pollo y que es una alternativa para un alérgico severo al huevo.
Gracias André. A ver, acá tengo, dice espectador anónimo, no está identificado, dice, como agente de propaganda médica, en mi casa siempre nos damos la vacuna de la gripe y contamos con las 2 dosis de neumonía. En marzo 2020 nos dimos la dosis de la gripe de cada año, última dosis de neumonía. Todos se contagiaron COVID en mi familia, compañeros de mi hija, nosotros en casa no. También tenemos las dosis de vacuna de COVID. Bueno, a ver, algo para aclarar, sí, a nivel individual, digamos, hay mucha gente que por más que no tenga la indicación de calendario se da la vacuna antigripal y esto representa un beneficio. Sí pasó que en 2020, un poco con la desesperación de la pandemia, mucha gente se dio la vacuna antigripal pensando que eso la protegía contra COVID, y no, son 2 virus distintos. La vacuna antigripal no protege contra COVID, y también esto de parte de las ideas que circulan de, bueno, me vacuné contra la gripe y tuve gripe. No, bueno, en realidad la vacuna antigripal no produce gripe, en realidad hay muchos virus que producen cuadros similares a la gripe, y entonces probablemente hayas tenido un rinovirus, no sé, un adeno, un parainfluenza, o bueno, o ahora COVID. Entonces, siempre para mí es muy importante, porque es muy importante un punto que nos une a todos, que es la comunicación efectiva en el consultorio con nuestros pacientes. Nosotros tenemos pacientes que son por lo general pacientes crónicos que seguimos durante mucho tiempo, entonces tenemos que hacer el ejercicio de decir, bueno, esta consulta le voy a dedicar 10 minutos, 8 minutos, es más, les aseguro que en 5 minutos, si se lo explican bien, le pueden justificar, ¿por qué quiero que te den la vacuna de la gripe? Mira, vos porque tenés esta enfermedad tenés más riesgo de tener formas graves de gripe, hospitalización. Con la vacuna de la gripe se logra reducir ese riesgo. Por eso es que todos los años hay que vacunarse contra la gripe, porque va variando la cepa que circula y porque la inmunidad que brinda la vacuna va decayendo hacia los 8 o 9 meses. ¿Cuánto tardé en decir esto? Si tenemos una relación empática con nuestros pacientes, si se los explicamos bien, es una vez que lo explicamos y después simplemente ahí sí tenemos que hacer la indicación médica por escrito. Pero me parece muy importante darse este tiempo para poder hablarlo. Acá dicen, como alternativa para mejorar coberturas y no perder oportunidades, trabajar con diferentes especialidades médicas, realizar indicación de vacunación antigripal según patología, por ejemplo, vacunación según diabetes tipo 2, EPOC, eso le da autonomía al enfermero vacunador de vacunar según la patología de base y lo que requiere. Bueno, por supuesto que, a ver, desde la SABE, una de las cosas que todo el tiempo decimos, y lo decimos y lo creemos claramente, es que el rol de enfermería y de los vacunadores y las vacunadoras es fundamental, en cuanto a que muchas veces son quienes comunican qué vacunas le corresponden a cada persona en cada etapa de la vida, y son, digamos, una fuente de información y conocedoras y conocedores del calendario, o sea que tienen un rol clave en la vacunación, ¿sí? Además, tienen para mí lo que por ahí no tenemos nosotros, que por ahí hacemos medicina de hospital o de consultorio, que es estar en el terreno, y que son los que aplican las vacunas y los que se pueden encontrar con inconvenientes que por ahí nosotros desconocemos, y un poco, bueno, eso también fue uno de los objetivos desde la SADE desde el principio, ¿no? Poder trabajar el tema de las vacunas desde todos los puntos de vista, y que todas las voces tengan lugar. Así que sí, súper interesante el comentario. Yo acá no tengo más preguntas. André, vos querías agregar algo, creo. Y no, con respecto a esto, como interesante, digo, el avance que significó la pandemia con la nominalización, me parece que nos va a ayudar un montón, porque digo, esto que plantea la compañera, está vinculado con que yo no necesito, si esta persona es un usuario de mi sistema de salud, la indicación médica para vacunarlo cuando año a año se vacuna. Entonces digo, el acceso se garantiza de esta manera. Si yo burocratizo pensando que la norma me pide la indicación médica, la norma me pide la indicación médica para aquel usuario que
que no pertenece a este centro de salud, que no está escrito a mi población, que no es mi población de referencia y que yo no lo conozco y tengo que interpelarlo en una cola para decirle, ¿usted qué tiene? Digamos, y me tiene que decir abiertamente, soy EPOC o soy diabético y demás. Entonces digo, la verdad que el trabajo que hay que lograr es ¿no? El acceso, que generalmente ocurre vinculado con barrera burocrática, no tiene que estar limitado por una indicación médica. Sin duda, cada tanto tenemos exceso de alérgicos a los cambios de tiempo que y se incluyen como pacientes con patología pulmonar, que seguramente Alejandro los conoce más, pero digo, en definitiva, aquellas personas que todos los años se vacunan, que son usuarios del sistema de salud, que vienen a retirar la medicación en el centro de salud, o que se atienden en la clínica y que ya los conocemos, no necesitan indicación médica. Solamente estaríamos pidiendo indicación médica cuando acude a un efector y no lo tengo registrado como un paciente. Y ahí yo creo que el esfuerzo que podemos hacer en registros nominalizados para que la gente se encuentre con la información, para saber qué vacuna se puso, si se puso neumococo, si se puso antigripal, en esta locura de este momento de vacunas COVID y demás, creo que es muy importante y seguramente será el futuro para facilitar la búsqueda de la información y para facilitar el acceso de la gente, ¿no? Gracias. Sí, sí, adelante. Es un detalle, pero lo que me ha pasado y cambié, yo no ponía en la historia clínica, por ejemplo. Entonces me venían, no poníamos que si se vacunó o no, y con la neumonía lo mismo. Usted me dio, pero ya se vacunó 2 veces una. ¿Qué me dio? ¿La 13 y la 23? Digamos, entonces dije, yo estoy haciendo algo mal, porque tampoco me puedo acordar si yo no lo anoto en la historia clínica. ¿Qué le di el año pasado? Si ya tuvo 2 o tuvo una. Si ahora le toca dar la 23. Eso es una de las cosas que me parece muy sencilla, que es un buen recuerdo para el médico, se vacunó, poner la fecha, dentro de la consulta, llámese que lo llamaron o no llamaron, la neumonía es distinta. Pero me parece que algo muy sencillo es poner en la historia clínica de esos pacientes crónicos que tenemos, se vacunó, no se vacunó y demás. Es una tontería, por favor, no estoy descubriendo pólvora. Pero Ricardo, perdón que te interrumpa, no es ninguna tontería, porque es poner a las vacunas en agenda, es tener, así como uno yo calculo que a tus pacientes les preguntarás, bueno, el antihipertensivo lo tomás todos los días, lo tomás bien, o yo le pregunto a mis pacientes si toman la medicación antirretroviral en forma correcta, o si se saltean algún comprimido, si lo toleran bien. Bueno, dentro de la agenda o dentro de las preguntas de rigor que hacemos en la consulta, tenemos que incorporar a las vacunas como parte de esas preguntas. Así que me parece súper importante esto que decís para todas las especialidades, y la verdad que ahora a mí, que no me hace falta mucho así para entusiasmarme y cebarme, ahora me gustaría que hagamos esto con todas las especialidades, ¿no? Porque me parece que es súper enriquecedor, y si después seguramente Clara, a quien le agradecemos una vez más que haya organizado este webinar, les pasa la grabación de este webinar y ustedes lo pueden difundir entre sus sociedades científicas. Esta Clarita es mi hija que entra y sale a cada rato. No opinó nada todavía. No, por suerte no opinó. Pero digo, si ustedes lo pueden difundir entre sus sociedades científicas, y estas son las cosas que, como decía antes, queremos que se viralicen. Así que, bueno, estamos un poco como ya jugados con el tiempo, pero bueno, la verdad es que yo por mi parte quiero agradecerles a todos y a cada uno. Bueno, André, gracias, como siempre. Mica, gracias, que con tu hilito de voz dijiste cosas súper interesantes. Gracias, Flor, gracias, Alejandro, gracias, Ricardo. La verdad que es la primera vez que desde la SABE hacemos una actividad tan interdisciplinaria. Me parece que va a ser la primera de muchas. La verdad que me parece que siempre todos tenemos cosas que aprender, entre todos, y como colegas todos estamos tirando para el mismo lado y queremos lo mejor para nuestros pacientes, y por ahí lo que tiene en particular las vacunas de calendario es que son gratuitas y obligatorias. Es un recurso que está ahí al alcance de la mano y muchas veces no lo estamos usando, y lo que queremos es eso, que
todos indiquen las vacunas, que no haga falta que un paciente vaya a ver un infectólogo, un clínico, un médico de familia, que cada uno que tiene un paciente delante lo vea como una oportunidad ganada e indique las vacunas que le corresponden. Ojalá, y si hay dudas, ojalá que podamos hacer más actividades entre sociedades. Nos encanta interactuar con otras sociedades científicas. Ustedes nos enseñan un montón todo el tiempo. Yo, haciendo estos vivos, realmente aprendí muchísimo, muchísimo. Para mí estuvo buenísimo. Así que bueno, los invitamos a que los puedan ver, porque están en el Instagram de la SABE, así que para que los vean, porque ahí hablamos bien en profundidad de cada una de estas cosas. Bueno, y André, te dejo cerrar, no sé si querés decir algo más. No, me parece lo que vos marcás, me parece que estos espacios nos enriquecen y que en general tenemos esta posibilidad de permitir que la gente mantenga y logre mantenerse sano, ¿no? Digo, en este tan complejo mundo en donde hay una serie de amenazas que venimos todo el tiempo atravesando, para aquellas que tenemos alguna estrategia que le pueda permitir a alguien evitarle una infección, evitarle una gravedad o evitarle una hospitalización, la verdad que nuestro compromiso es juntarnos, tirar para adelante, encontrar las mejores propuestas, las mejores ideas creativas y lograr que la gente se vacune. Bueno, buenas noches, gracias a todas, a todos los que están del otro lado. Les deseamos un excelente fin de semana, que puedan descansar y seguramente nos seguiremos viendo en otras actividades. Saludos y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.